Dejamos el mundo del toro para ir con una sección que habitualmente pues también conduce Patricia Vicente, que es nuestra psicóloga. En esta noche, Patricia, buenas noches, vamos a hablar de la falta de atención en el aula, ¿verdad? Así es, Javier, muy buenas noches. Pues hoy, como bien dices, en La felicidad está en tu mano, vamos a hablar sobre la falta de atención en el aula y los problemas de rendimiento que hay asociados a esto. Hoy contamos con un experto en el tema, con mi colaborador Pedro Santamaría Pozo, asesor del Colegio Profesional de Educación de Madrid. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Patricia. Para nosotros es un placer tenerte aquí, contar con él. Él ha participado en otros medios de comunicación y ahora mismo, bueno, pues nos habla de cosas muy importantes, sobre todo en el aula, dirigidos a los alumnos, y que bueno, hoy vamos a poder sintetizar y concretar para todos vosotros, y sobre todo para llevarnos una visión global de qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando hoy en día y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, además, yo es que lo veo porque ahora, que es cuando más estoy en contacto con la gente y sobre todo con las madres, con los alumnos, porque estoy organizando ya los últimos cursos intensivos de verano que como ya sabes, Javier, imparto, y bueno, les ayudo a estudiar, y me vienen y me han venido diciéndome, bueno, pues que uno de los problemas que hay es que no prestan atención en el aula, que se distraen, y sobre todo, bueno, que incluso muchos alumnos me han venido diciendo que el profesor incluso les había dicho que podría tener déficit de atención. Y luego ves, sin embargo, al niño, bueno, pues que es muy movido, que sí, que realmente pues habla mucho en clase, que está constantemente, bueno, pues eso, distrayéndose, ¿no? Entonces se está observando también que hay mucho sobrediagnóstico en déficit de atención, en hiperactividad, y bueno, en realidad no es tanto como se está diciendo, y sobre todo eso, que se intenta decir, bueno, pues es que este niño tiene déficit de atención y a lo mejor no es eso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué está ocurriendo, por qué ocurre esto, por qué hay esta controversia aquí. Bueno, es déficit de atención, es realmente el contexto que nos lleva al contexto del aula. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Es importante, Patricia, este planteamiento de fondo que planteas, ¿no? Es qué estamos haciendo, cómo estamos educando, cómo nos comunicamos con los niños, con los adolescentes, para que luego puedan poner en marcha en las aulas una atención y una concentración adecuada, como para que el profesor realmente pueda desarrollar sus materias con éxito. Si en casa no existe una línea de trabajo adecuada con los padres, como para que puedan trabajar a diario y en fines de semana, rutinas de trabajo, que puedan poner en marcha líneas de atención, de concentración y de respeto. Si no se pone en marcha en casa, difícilmente se puede reproducir en el aula. No olvidemos que son dos contextos en donde los niños, muy relacionados, niños, los adolescentes, a fin de cuentas están en comunicación en las aulas con adultos. Exactamente. Y en familia están en relación con adultos. Entonces, ¿cómo realmente podemos mejorar la atención y la concentración en las aulas? La respuesta está dependiendo realmente de las dinámicas de trabajo que se pongan en marcha en casa. En casa. Es cierto que sí que se ve, ¿no?, esa relación, y sobre todo cuando los padres están inmersos, ¿no?, un poco en relación con el entorno educativo, o sea, con el colegio, ¿no? El que por lo menos, bueno, pues que se interese, que vea cómo va el niño, tal. Eso también influye luego en el interés que muestra el niño en el aula, ¿no? Porque ve cómo su familia también se preocupa por cómo es su rendimiento, y como que a lo mejor se siente un poco más comprometido, ¿no es así? Claro. Ahora mismo estamos en un momento de grandes debates mundiales y europeos de cómo mejorar realmente los rendimientos en las aulas. El gran debate abierto ahora mismo con el informe PISA es realmente cómo poder poner en marcha programas educativos que puedan mejorar el rendimiento. Pues mira, por ejemplo, Patricia, en Finlandia, que es uno de los mejores países en puntuación en PISA, realmente el gran resultado que tienen es porque la relación familia y instituto-colegio es muy fluida.
Es decir, tenemos que darnos cuenta que la educación es cosa de todos. Exactamente. ¿No? Y las líneas de intervención que puedan llevarse en las aulas con respecto a lo que los profesores de muy buena intención y sujetándose a los currículums oficiales tienen que desarrollar, tienen que tener una relación muy constante con las familias, como para que en casa puedan los niños y los adolescentes tener una motivación y un interés que vaya en paralelo con la motivación y el interés que tiene el profesor. Grandes problemas que nos encontramos en las aulas, muchas conductas oposicionistas y desafiantes, Sí. que tienen que ver realmente con la falta de motivación para ese estudio. Muchas de estas problemáticas estamos detectando que tienen que ver realmente con la falta de confianza que puedan tener, si hablamos de adolescentes, en las materias que pueden estar dando los profesores. Estamos viendo que las problemáticas emocionales que existen en familias están afectando en la manera de relacionarse en las aulas con los profesores. Con esto quiero decir que rendimiento académico y ilusión y motivación con la figura adulta es clave para que puedan tener un buen rendimiento académico. Se está viendo mucho ahora, ¿no?, que hay en los tiempos que corren mucha desestructuración familiar. Y sí que se ve que está afectando mucho en el aula, sobre todo yo diría más que en la adolescencia, ¿no? Yo creo que es un punto clave en la adolescencia y está dando lugar a incluso esa desestructuración familiar está muy relacionada con otro tipo de patologías que también influyen en el rendimiento, ¿no? Porque está claro que si un niño está deprimido, su rendimiento no va a ser el más adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo influye también esas patologías que pueden venir tanto desarrolladas por esa desestructuración familiar, como puede ser, bueno, pues esa, externalizado en una ansiedad o en una depresión, cómo pueden venir relacionado también con el rendimiento o viceversa, ¿no? Que un mal rendimiento también puede dar lugar a una ansiedad, a una depresión, a trastornos del sueño? ¿Cómo se ve eso relacionado? Claro, indudablemente, Patricia, si no existe una buena conexión entre familia, equipo docente, ¿bien?, y departamentos de orientación, aquellos perfiles de alumnos que tienen dificultades de atención y concentración van a desarrollar serios problemas como para que puedan obtener rendimientos académicos. Bien, a partir de aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ocurre cuando un alumno se desanima? ¿Qué ocurre cuando saca malas notas? ¿No? ¿Qué sucede con su estilo de pensamiento? ¿Qué ocurre con su estado de ánimo, con su humor? Bien, estamos observando que en este tipo de edades, hablando de la adolescencia, son más proclives a desarrollar sintomatologías. Actualmente en determinados perfiles de alumnos con bajas capacidades en rendimiento en el aula, vemos que canalizan esa desilusión o canalizan esa apatía con unos usos en el ocio inadecuados e inapropiados. El consumo de alcohol ha subido en índices muy importantes y el consumo del cannabis también está afectando muy negativamente, sin alarmar a las familias, lógicamente, porque no se trata de alarmar, pero sí es muy importante que nos demos cuenta que está asociado un bajo nivel de rendimiento, un bajo nivel de ilusión y de motivación, con una puesta en marcha de actitudes, de prácticas en el ocio, precisamente que ellos lo viven como un juego o lo viven como una alternativa para sentirse bien y que acaban por desarrollar sintomatologías clínicas. Estamos hablando de determinados perfiles en donde la depresión, la ansiedad o la angustia empieza a aparecer en el aula en edades muy tempranas. Indudablemente el trastorno de atención, del cual estamos hablando al inicio, con hiperactividad o sin hiperactividad, también es una consecuencia en determinados perfiles con respecto a esa falta de ilusión, esa falta de motivación con respecto al rendimiento académico. Con lo cual estamos ahora viendo en determinados perfiles un repunte, ¿no?, en conductas y comportamientos bueno, que tienen que ver mucho más con ciertos trastornos comportamentales que, de no poderse diagnosticar a tiempo o de no existir una detección por parte de los padres, por parte del equipo docente, del departamento de orientación, porque ahora, Patricia, nos encontramos con que los departamentos de orientación
los psicopedagogos, los pedagogos y los psicólogos estamos viendo cada vez más, ¿no? Problemáticas, sintomatologías clínicas asociadas, que de no abordarlas a tiempo indudablemente dificultan enormemente la tarea del profesor para que puedan ponerles las normas, puedan ponerles límites, ¿no? Y puedan desarrollar mecanismos adaptativos tanto que estamos de moda, ¿no? De cómo poder motivar, cómo poder entusiasmar en el aula, ¿no? La creatividad. Sí. Pero si no existe realmente una confianza en el alumno, una seguridad, ¿no? Que se la tenemos que dar el conjunto de factores asociados, familia, centro educativo, departamento de orientación y agentes sociales, difícilmente van a poder concentrarse en las tareas. Sí, es cierto, porque yo te comentaba, ¿no? en nuestras sesiones, cuando nos encontramos para trabajar, que me gustaría compartirlo, porque muchas veces, ¿no? yo te comento que a veces trabajando esa ansiedad, ¿no? que yo siempre lo digo, se lo explico a los padres cuando me llaman, bueno, pero ¿son técnicas de estudio? No, son herramientas para mejorar el rendimiento, pero es que no hay que trabajar solamente eso, lo que decimos, ¿no? A lo mejor la lección, el ir a clase y contarles cómo aprender biología o matemáticas o lengua, da igual, no solamente el cómo aprenderlo, ¿no? Sino que hay que trabajar muchas cosas alrededor para que ese trabajo que hay en casa, en clase, etcétera, por parte del alumno se vea recompensado en un examen, en las tareas que realizan, ¿no? Pero que no hay que solamente decir, bueno, pues me pongo delante del libro, lo trabajo y lo saco, que hay muchas cosas asociadas, que hay que trabajar, pues eso, la motivación, diferentes problemas que se tienen en la adolescencia, hay muchos problemas que se están viendo ahora, sobre todo con el móvil. Con las redes sociales, bueno, pues el cortar a lo mejor el tiempo que se dedica a las redes sociales, al móvil. Entonces, yo por ejemplo eso lo trabajo con ellos y bueno, te lo comentaba porque me parece esencial. Me parece esencial también trabajar sus preocupaciones, que a lo mejor no se les damos importancia a que ellos no, bueno, pues pequeñas preocupaciones que a lo mejor a los adultos, a los padres les pueden parecer bueno, pues pueden pasar desapercibidos, ¿no? Porque no carecen de importancia para ellos y que hay que tenerlos muy en cuenta. Yo lo veo eso más como que habría que fomentar por parte de la familia la comunicación. O sea, esa falta de comunicación al final, yo por ejemplo, es la que tengo con mis alumnos, yo siempre les digo, confianza conmigo, contadme lo que queráis, porque solamente si no trabajo con ellos esa comunicación, si trabajo con ellos esa confianza que tú dices con mi alumno, ¿no? Si trabajo eso es cuando ellos realmente sienten esa confianza para preguntarme, no entiendo esta palabra, no entiendo esto, ¿cómo hago esto, Patricia? Entonces, lo primero que trabajo es esa confianza con ellos, ese lazo, y sobre todo que me cuenten la preocupación, que muchas veces, pues a lo mejor en la familia, si pudieran fomentar esa comunicación entre ellos y contárselo a su padre o a su madre, esa preocupación les dejaría la mente libre para poder estudiar y para sacar ese rendimiento. Entonces, eso lo vemos en el trabajo día a día, constantemente, y es muy importante trabajarlo. Y quería destacar mucho lo de las redes sociales. Se están viendo muchas patologías nuevas, incluso el bullying que ha habido de toda la vida, porque se le ha habido toda la vida, está modificándose, está el ciberbullying. ¿Cómo eso llega a afectar? Yo creo que no somos conscientes de cómo va a afectar a los adolescentes. Claro, las nuevas tecnologías actualmente ya viven con nosotros y son contextos en donde realmente los adolescentes, los alumnos que tenemos en las aulas pasan muchísimo tiempo. Estamos hablando que pueden estar entre móviles y internet aproximadamente diariamente, pueden estar en torno a las 3-4 horas. Es decir, es un gran número de horas. Estabas hablando antes de algo muy importante, como para que realmente a modo de orientación y a modo de recomendaciones
para los padres, que realmente es lo que más nos piden, ¿no? Sí. ¿Qué pueden hacer, ¿no? Para poder ayudar a sus hijos, para que puedan mejorar, ¿no?, los rendimientos académicos? Hablabas de algo muy importante y que efectivamente los dos sabemos que hay una técnica infalible, ¿no?, que es lo que nos permite realmente sacar lo mejor de los chicos, sí, y es creer en los niños y en los adolescentes. Sí, sí, si realmente creemos en sus capacidades, si creemos en sus recursos como para poder sacar adelante unos objetivos, el niño, el adolescente va a creer más en sus posibilidades. Sí. Son relaciones causa-efecto. Esto es una recomendación muy importante para las familias, un tanto como para que esas relaciones interpersonales puedan verse luego reflejadas en el aula. Entonces, esto es condición sine qua non para luego, en nuevas tecnologías, en Internet, que es un contexto, es un universo extraordinario, fantástico, pero hay un mensaje que tenemos que dar a las familias, incluso a los equipos docentes, que más allá del gran trabajo que están haciendo, ¿no?, y la dificultad de poder trabajar en el aula, ¿no?, con tantos alumnos, es importante que también les podamos, ¿no?, dar pautas y orientar y ayudar como para que puedan conectar con los alumnos para fomentarles la ilusión y el interés en sus asignaturas, utilizando las nuevas tecnologías para practicar en hechos lo que ellos enseñan en teoría, efectivamente. Es decir, estamos viendo ahora mismo que en un mundo tan activo, tan hiperactivo, de tanta adicción en la que vivimos, ¿verdad? Es muy importante manejar con los alumnos en relaciones de rendimiento académico con práctica. Tienen que ver asociada el trabajo que hacen a nivel teórico con un uso real, ¿no? De ahí que sea muy importante el uso de las tecnologías. Hablabas de las nuevas problemáticas también, en Internet, del bullying o del ciberbullying. Patricia, el bullying, el ciberbullying en este caso, en nuevas tecnologías, no son más que consecuencias por falta de manejar los adolescentes y los niños normas y límites que deben de ser desarrolladas en las casas. Exacto, es decir, en la familia. Es decir, en nuevas tecnologías, Internet es como conducir un coche. Si realmente no manejan destrezas en las horas de uso de Internet, en sacar un uso, ¿no?, práctico con respecto a para qué y por qué voy a usar Internet. Es un medio que crea mucha adicción para desarrollar determinadas ansiedades, determinadas obsesiones, y es un medio también fantástico para desarrollar excesivamente la imaginación, con lo cual es una gran invitación para desconectarnos de la realidad. Totalmente, y además yo creo que el problema es que los padres desconocen ese mundo. Yo creo que no, vamos, hablo por experiencia que tengo con los padres directos, ¿no? No saben lo que es el Facebook, hay mucha gente que ya sí, ¿no?, pero que desconoce hasta dónde puede llegar o qué imágenes se pueden mandar. Pues a lo mejor hay gente que no sabe que se puede descargar una imagen y puede utilizarla, pues, en contra de alguien. Yo creo que se desconoce y entonces, claro, no se pueden marcar límites a lo desconocido, ¿no? Yo creo que es eso, llamar un poco la atención a que es un mundo nuevo, pero que, bueno, pues hay que informarse, tienen que ver qué hay, adentrarse en Internet, en todas las consecuencias que puede conllevar, que oyes tampoco, a ver, qué es lo que tú dices, ¿no? Puede desarrollar mucho la imaginación, tanto para bien como para mal, y saber qué límite hay, por lo menos para poder controlar un poco y luego no llegar a echar unas manos a la cabeza, ¿no?, y decir, ay madre, ¿hasta dónde hemos llegado? Me contabas, Pedro, estrategias para el profesorado. Me contabas que en la primera semana de julio, en Madrid, ¿no?, vais a llevar a cabo el Colegio Profesional la 4ª edición de resolución de conflictos en el aula. Me parece muy interesante porque conflicto con el alumno, conflicto con los padres, conflicto entre profesores, o sea, va a haber el profesorado maneja muchas relaciones, tanto con los alumnos, bueno, principalmente con los alumnos porque es con las personas con las que más tiempo está, ¿no?, pero también con los padres, y es una dimensión
muy grande, que yo creo que la abordáis desde una perspectiva socioafectiva desde ese sentido, ¿no? Porque cómo influye todas esas relaciones, no solamente en los alumnos, sino en los propios profesores, ¿no? Cuéntame un poquito claro, esa perspectiva. Precisamente, Patricia, el nuevo enfoque de abordaje de resolución de conflictos en el aula, que así es como se llama la cuarta edición, la nueva perspectiva socioafectiva, tiene que ver precisamente con el alto poder que tenemos los adultos de poder influenciar positiva o negativamente en los alumnos. Socioafectiva porque nuestros afectos, los afectos de los adultos, nuestra confianza y nuestra seguridad y nuestro alto sentido de la responsabilidad o déficit de la responsabilidad va a generar un alto o bajo rendimiento en aquellos alumnos que tengan altas capacidades o normales capacidades cognitivas en el rendimiento en el aula. Realmente yo quiero hacer especial mención, Patricia, a las multiinteligencias, ¿no? Que nos encontramos en las aulas, diferentes tipos de inteligencias que, como bien sabemos, ya no solamente trabajamos en inteligencias intelectuales. No, está claro. Inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia física, es decir, es muy importante dentro del curso, ¿no?, en el cual trabajamos, ¿no?, un nuevo enfoque, ¿no?, desde la conflictiva. Hablamos del conflicto por una sencilla razón, porque la vida es conflicto. Exacto. Desde que nos levantamos, desde que tenemos que confrontar el día a día. Tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Los padres, ¿no?, están expuestos a niveles intensísimos de estrés, de tensión, de responsabilidad en sus trabajos, de falta de conciliación en vida familiar y vida laboral, que realmente les perjudica enormemente también como para poder hacerse cargo, ¿no?, de la educación y de las normas y de los límites que necesitan los hijos. Es decir, en ese sentido, en el curso también hacemos especial mención a la sensibilidad que hay que tener hoy en día con las familias también. Los equipos docentes realmente hacen un trabajo muy complejo y muy difícil, pero es muy importante, y hay un módulo específico en este caso, que los equipos docentes puedan pensar que las familias son aliados, no enemigos. Exactamente. Esto es muy importante un tanto como para que la mirada, ¿no?, que obtenga el hijo en casa con las relaciones interpersonales, con las relaciones con los adultos, sea positiva, para que luego pueda desarrollar una buena relación con el profesor. La base en muchos aprendizajes, y lo sabemos los dos, es que realmente el alumno pueda sentirse tranquilo y relajado. Sí, eso es principal. Es clave, es fundamental. Es decir, la serenidad que les podamos transmitir, la confianza que les podamos transmitir, es decir, la transmisión del tú sí puedes, la transmisión tú lo vas a conseguir, independientemente de las rachas o de los malos resultados que se puedan ver en un inicio con los alumnos. Es decir, esto es una carrera de fondo, la educación es una carrera de fondo. Tenemos que pensar mucho que es como un maratón. Es decir, la educación no es como empieza, es como acaba, y las personas, y más los alumnos, pasan por rachas. Y cambian. Mira, me cuentan a mí los padres, ¿no?, es que, sobre todo, pues bueno, el cambio, ¿no?, es el cambio de sexto a primero de la ESO, ese es como bueno, porque bueno, el de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, ya ellos quieren estudiar bachillerato, bueno, es algo también crucial, pero bueno, no tanto como el de sexto a primero de la ESO, y vienen padres muy preocupados porque empiezan primero de la ESO y empiezan los niños y claro, pues oye, hay muchos niños que cambian de colegio, bueno, pues el ciclo, los profesores, no es lo mismo, y yo les digo, no pasa nada, o sea, no pasa nada realmente cuando empiezan flojeando un poquito, porque al final, o sea, lo que tienen que conseguir es el final de curso, y a lo mejor flojean en primero, pero en segundo irán mejor, luego tercero también es un año un poco complicado, tercero de la ESO suele ser el cambio en la pubertad, ahí están los niños, entonces no tiene por qué darse un alumno que bueno, pues que no ha tenido unos resultados excelentes a lo mejor a lo largo de la ESO o a lo largo incluso del bachillerato y que no pueda obtener unos resultados brillantes y excelentes en cursos posteriores, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que cambiar esa mentalidad, porque bueno, pues no lo has hecho, no lo vas a hacer ya. O sea, es que si no has estudiado en educación secundaria, no vas a estudiar en bachillerato, o si no has estudiado en bachillerato, no vas a estudiar en la carrera, en la FP. Esa mentalidad creo que hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque yo he visto alumnos
que bueno, pues eso, con resultados muy bajos, y que una vez que les haces creer que ellos pueden, que les demuestras que estudian, que modificando una serie pues eso, de ambientes, pueden, y cuando ellos se dan cuenta de que pueden, cambian radicalmente. Claro, estamos hablando de una etapa muy importante de la que estábamos hablando antes. El paso de primaria a secundaria es un paso muy importante con respecto al cambio emocional, al cambio corporal del adolescente. Es decir, educar a un adolescente, y nosotros lo sabemos, es muy complicado y es muy difícil. Sí, necesita grandes dosis, ¿no?, de confianza, primero en nosotros mismos, en los propios adultos. Si el propio adulto, si los propios padres no tienen seguridad en ellos mismos, es decir, ¿qué les podemos transmitir, ¿no?, a estos adolescentes que están en un pleno cambio, dejando la niñez e introduciéndose en el mundo adolescente? Un mundo en donde todo es nuevo, donde las relaciones entre iguales empiezan a cambiar, en donde tienen que aprender a respetar, tienen que aprender a marcar también su territorio, a tener seguridad, a tener confianza, a ser líderes también. Es decir, estamos hablando de lo importante que es que los propios adultos, nosotros mismos, tengamos la convicción clara que es muy fácil educar, ¿no?, a un adolescente, siempre y cuando nosotros tengamos tranquilidad y confianza en nosotros mismos para desarrollar esa paciencia. Exacto. Para desarrollar también esa imposición de la norma. Un adolescente necesita normas. Y límites. Y límites. Esto de, bueno, esto que estamos viendo los dos en muchas ocasiones, ¿no?, en donde muchos padres desesperados, ¿no?, quieren ser amigos de los hijos. Los entendemos en muchas ocasiones precisamente porque necesitan hacer un tipo de vínculo. Necesitan aproximarse de alguna forma como para que a ellos les pueda dar una entrada, como para poder darles algún tipo de orientación o de consejo. Pero claro, esto que vemos, Patricia, tiene que ver mucho más con la pérdida de identidad, ¿no?, en los roles adultos, ¿no?, y esto nos lleva en ocasiones a perder nuestro sitio, y a veces los propios adultos nos transformamos en adolescentes. Sí, sí, eso se ve mucho, y es clave, porque hay muchas veces que se cree que no poniendo límites y, bueno, no poniendo normas, que tampoco es el castigo puro y duro, ¿no?, que no es eso, ni es ni un extremo ni es el otro, pero no se puede dejar, pues eso, sin normas, sin consecuencias ante los hechos. Pues he suspendido un examen, tienes estos límites, lo sabes, lo cumples, porque muchas veces que se dicen los límites, se dicen las normas, pero al final no se cumplen, y es peor, porque al final, el día que realmente se quiera poner un límite, no se va a poder. No se va a poder porque el adolescente se ha apoderado del padre, se ha apoderado totalmente, entonces es imposible. Una recomendación muy importante, Patricia, esto que nos piden muchas veces los padres, es fórmulas mágicas, ¿no?, o fórmulas rápidas, ¿no? Esto que tú dices es muy importante. Lo que se dice es un principio en educación clave, se cumple. Si un padre o los padres están dispuestos, ¿no?, si hablamos de castigos, ¿no?, de imponer un castigo, el castigo hay que sostenerlo, para que los hijos puedan aprender a respetar figuras de autoridad. Estamos hablando realmente bueno, pues a veces de estos padres que a veces, bueno, pues nos piden orientación como ¿y qué hacemos si luego se porta bien? Exacto. ¿Y qué hacemos, bueno, pues si luego, bueno, pues aparece la pena, bueno, pues aparece también, ¿no?, una parte de una familia, ¿no?, que desacredita, ¿no?, las normas o los límites que quieren dar? Hay una regla de oro. Es decir, los padres tienen que sostener, y más aún hoy en día, cuando estamos en un contexto de desestructuración familiar, es muy importante, Patricia, es la relación, en la medida de lo posible, fluida, que tiene que existir entre ambos progenitores, para que los adolescentes o los niños no se asocien individualmente con uno o con otro. Eso es claro. Aparecen los chantajes. Sí. Esto es muy importante. A las familias les tenemos que dar mensajes muy claros, ¿no?, y yo diría muy resolutivos, como para que ellos rápidamente puedan aprender a resolver esas problemáticas que aparecen nuevas con estos nuevos contextos sociales. Exacto. Así es, Pedro. Bueno, no vamos a entretenernos mucho más porque tendríamos para dar y tomar, pero bueno, yo creo que hemos dado cositas muy concretas, hemos hablado de temas muy importantes que queden claros, y nada, pues para nosotros todo un placer tenerte aquí y poder disfrutar de este rato contigo.
Y para vosotros, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí un día más. Gracias.